Vamos a mirar elementos que debilitan nuestro crecimiento espiritual en el tiempo. ¿Usted sabía que usted no se debilita de la noche a la mañana? Usted va decreciendo poco a poco y cuando se da cuenta, perdió el propósito de Dios. Elementos que debilitan el crecimiento espiritual en el tiempo. Lucas 2, 41 al 47. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Amén y amén. Este es un texto que vamos a contextualizarlo en lo que nos está pasando hoy en día. Cuando lo leemos, naturalmente notamos que María y José, los padres del Señor Jesús, tenían una encomienda muy especial. Dice la palabra del Señor que si leemos los textos anteriores, desde el versículo 1, nos damos cuenta que Jesús nació y Dios le dio este regalo a María y a José y se los encomendó para que lo cuidaran, para que estuvieran pendientes de su crianza. Tanto que dice la palabra de Dios que el niño crecía, se fortalecía y crecía en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. Estuvieron atentos del crecimiento del Señor, porque el Señor era la razón de ser de ellos. Pero al transcurrir el tiempo, sucedió algo a los 12 años. Dice la Biblia que Jesús se perdió y no lo encontraban. Y lo buscaron y después de 3 días fue que lo hallaron. Y lo hallaron en el templo. Y esto nos llama la atención porque nosotros leemos esto y decimos, bueno, sí, esto le pasó a Jesús. Pero vamos a verlo, qué es lo que nos pasa a nosotros cuando nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Él nace aquí en nuestro corazón. Y cuando estamos recién convertidos empezamos a tener un cuidado de Él. Estamos pendientes de su presencia, de cultivar la sabiduría que viene de Él, de crecer cada día en el Señor, de crecer en el conocimiento de la palabra. Pero llega un momento donde hay ciertas cositas que debilitan este crecimiento de Jesús en nuestra vida. ¿Quieres saber cuáles son estos elementos? Vamos a mirar el primer elemento. Está ahí del 41 al 42. Y el primer elemento podemos decir que es perder la perspectiva del propósito de Dios. Diga, perder la perspectiva del propósito de Dios. José y María iban todos los años, según el texto, a celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una fiesta muy especial de las 3 fiestas principales de Israel, como son las fiestas de la primicia, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua conmemoraba la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, como el Señor con mano poderosa los había sacado. Y en ese tiempo ellos comían hierbas amargas, pan sin levadura,
Y esta fiesta la celebraban por lo general cuando comenzaba la primavera. Es cuando nosotros celebramos la Semana Santa, la Pascua. Durante este mes llamado Nisan, ellos iban a una peregrinación hasta Jerusalén para estar en el templo y celebrar la Pascua. María y José, desde que Jesús nació, todos sus movimientos giraban alrededor de Jesús, del niño. Lo podemos leer en el capítulo 1, en la primera parte del capítulo 2. Todo su nacimiento estaban allí. Dice la Biblia que María meditaba en todas las cosas, lo que sucedía. La estrella que se apareció, los pastores que vinieron a adorar, el oro, incienso y mirra que le trajeron, que solamente se le traía a los reyes. Cuando lo presentaron en el templo, se dieron cuenta cómo estos hombres de Dios que estaban en el templo profetizaron de lo que iba a ser el Señor Jesús, y iban viendo su desarrollo. Pero con el paso del tiempo, ellos fueron cambiando y se acostumbraron tanto a Él, que empezaron ya no a girar alrededor de Jesús, sino alrededor de la fiesta. Mira que el texto bíblico dice: María y José iban todos los años a la fiesta. ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra? Para salvar. ¿Cuál era el propósito que tenía María y José? Cuidar y estar pendiente del niño. ¿Cuál es el propósito que tú y yo tenemos desde que Jesús nació en nuestro corazón? Cuidar su presencia. Cuidar que Él esté bien con nosotros, porque Él no es un huésped en nuestra casa. Él es el todo. Por Él y para Él nosotros vivimos. Pero saben que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, se dice que estamos en el primer amor. Y estamos pendientes del Señor, estamos pendientes de orar, estamos pendientes de leer la palabra, estamos pendientes de cultivar su presencia. Cuando venimos a este lugar a celebrar el culto, tenemos una actitud de reverencia, de exaltación, de adoración al Señor. Pero a medida que el tiempo va pasando, perdemos la perspectiva y el propósito de ser cristianos, de ese llamado que tenemos de cuidar a Jesús en nuestra vida. Lo vamos perdiendo. Nos vamos acostumbrando que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el hecho de que Él esté con nosotros no quiere decir que nosotros tenemos que descuidar su presencia. Eso lo hizo José y María. Lo cuidaron, pero llegó un momento que fueron a la fiesta. El problema de nosotros es que se pierde el enfoque y no percibimos cuando dejamos de estar pendiente de Él, de contemplar sus detalles. No lo percibimos. ¿Usted cree que todos los que están aquí están conscientes de lo que es su presencia? De cultivar esa presencia en su vida. Nos acostumbramos a venir los domingos, porque ahora el pueblo de Dios está tan tremendo que ya no es como antes, que todos los días se iba al templo. Ya ignoramos los estudios bíblicos, ignoramos venir a los ayunos, ignoramos estar en el culto de oración. Y si venimos a este lugar, o si estamos orando en nuestra casa, nuestra mente está en otra cosa, estamos distraídos, no estamos enfocados, porque nos acostumbramos a que Él esté con nosotros, pero nos vamos alejando de su presencia, perdemos el enfoque de quién es Él. Y el enfoque de nuestro llamado es Jesús. Dice el apóstol Pablo: por Él vivimos, para Él estamos aquí. Ignoramos que su presencia es real en nuestra vida y tenemos que vivir en santidad. Ignoramos que su presencia es real en nuestra vida y pasamos el tiempo sin estar en su dulce presencia.
El segundo punto que nos aleja y va debilitando nuestro crecimiento espiritual es el exceso de confianza. Mire lo que dice el versículo 44. Y pensando que estaba entre los del grupo, anduvieron camino ¿de cuánto? De un día. Y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos. Después que celebraron la fiesta, ahora nosotros no celebramos esa fiesta, pero celebramos el culto, se fueron. Y se les olvidó. ¿A quién se les olvidó? A Jesús. ¿Cuál era el deber de ellos? ¿Cuál era el enfoque? Jesús. Tenían que estar pendientes que Jesús estuviera allí. Y dice que pensaban que estaba en el grupo y caminaron un día. ¿Cuántos días tienes tú de caminar entre la multitud? De ir y venir a la fiesta, al culto, estar en la celebración, cantar, pero ignoras que hace rato Jesús no está allí tan cerca de ti. Y dices, no, porque es que donde están 2 o 3, ahí está el Señor. Pero resulta que estos 2 o 3 también se han alejado de Él. Porque dice que le empezaron a preguntar a los parientes y nadie sabía dónde estaba Jesús. No lo habían visto. Y desafortunadamente hay una iglesia que ignora al Señor y que se ha acostumbrado solamente al culto. Cantan por cantar, pero la palabra de Dios dice cantar con el entendimiento, sabiendo lo que tú estás haciendo, a quién estás adorando, porque tu enfoque es Cristo. Tienes que tener la mirada puesta en Él en todo momento, porque en cualquier momento de la vida Él se puede alejar de nosotros. Se puede alejar de en medio de la multitud y no lo encontramos. Y qué feo es como cristiano cuando nosotros no encontramos al Señor, cuando no sentimos su presencia, cuando no sentimos sus brazos, cuando no sentimos su amor. Nos volvemos cristianos rutinarios. ¿Sabe que la mayoría de nuestras oraciones se han vuelto rezos? Una repetidera de una repetidera, pero no hay presencia. Hace rato el Señor se ha alejado. Hace rato lo perdimos de vista. Aquí con María y José transcurrió un día. Pero ¿cuántos días han transcurrido sin estar con Él? ¿Cuántos días han transcurrido sin escuchar su voz y no lo has notado aún? Porque hay un exceso de confianza en ti. No, Él está ahí. Él es mi amigo. Él es mi ayudador. Él me salvó y Él siempre va a estar allí. Pero sabe que Él a veces toma distancia cuando ve que nosotros nos desenfocamos. Cuando Él ve que nosotros no estamos pendientes de Él, sino pendientes de otras cosas. ¿Saben que un día yo estaba en este lugar preparando todo para el culto y el Señor me dijo, ¿para quién estás preparando todo? Y yo decía, para ti no. Estás preparando para que los hermanos se sientan bien. Estás preparando para que los hermanos escuchen algo bonito. Estás preparando para todos ellos. Y a veces nosotros nos desenfocamos de Él y nos enfocamos en el pueblo, nos enfocamos en la fiesta. Pero hoy el Señor está haciendo un llamado a que vuelvas a su presencia. Sí, estás siendo cristiano, pero estás lejos de Él. Has perdido la perspectiva que es por Él que tú vives, que es por Él que tú estás aquí. No debemos medir los resultados de hoy con base a las experiencias pasadas. Es que yo lo sentía, es que yo antes predicaba, es que yo antes cantaba, es que yo antes hacía esto. Porque Dios tiene nuevos moveres para nosotros. Ellos no estuvieron tan pendientes de Jesús porque ya era costumbre estar con Él y subir con Él a la fiesta. Y no sintieron la ausencia de Él en ese momento. ¿Has sentido tú la ausencia del Señor?
¿Hace cuánto el Señor no se te manifiesta? ¿Hace cuánto tú no hablas en lenguas? ¿Hace cuánto no sientes esos ríos de agua viva que corren desde tu interior? ¿Hace cuánto las lágrimas no brotan de ti? Esta confianza nos hace pensar que Dios está con nosotros siempre. Y vemos el ejemplo de Sansón. El libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20, me llama la atención, porque Sansón tenía un llamado especial de Dios, que era salvar a su pueblo. Pero él se desenfocó de ese llamado. ¿Y por qué? El Espíritu del Señor venía sobre él. Cada vez que iba a hacer una hazaña, se acostumbró a esto y empezó a pecar. Empezó a hacer lo que Dios no le agradaba. Y esto se debe cuando nos vamos alejando de la oración, cuando nos vamos alejando de las escrituras. Y mira lo que dice la palabra en Jueces 16:20. Ella entonces le dijo: Sansón, los filisteos te echan encima. Y él despertó. ¿De qué despertó? De su sueño. Qué preocupante cuando un cristiano, cuando un líder se adormece espiritualmente. ¿Sabe que nosotros nos sentimos cuando nos vamos durmiendo? El sueño va cayendo poco a poco con el sopor del día, con el afán. ¿Sabes qué te está mostrando que estás dormido? Cuando no sientes la pasión por su presencia. Te estás durmiendo cuando no oras con fervor. Te estás durmiendo cuando leer la Biblia te da lo mismo y te duermes con ella. Te estás durmiendo cuando venir a los cultos te da lo mismo. Te estás durmiendo cuando ya no predicas. Te estás durmiendo, pero no lo sientes, porque las caricias de Dalila estaban en la cabeza de Sansón y lo iban adormeciendo. Satanás a mucho del liderazgo, a mucho del pueblo de Dios lo está acariciando y poniéndole tanto entretenimiento. Ahora, si usted prende el televisor, hay películas, hay series. Esas series coreanas nos adormecen porque son tan chéveres. Esa serie de el que fue un matón aquí en Colombia, Pablo Escobar. Vea, a mí me da un dolor en mi corazón cuando se termina el culto y veo los cristianos, los líderes, todos están concentrados, la familia en el televisor, están adormecidos, sabiendo que hay un culto y no se están dando cuenta. Dalila es tipo de Satanás. Está poniéndote sueño, te está durmiendo, te está poniendo, ay, no, estudia primero, haz esto primero, tú tienes que hacer tantas cosas, después vas. Y dice que Sansón se despertó del sueño, pero aquí ya era tarde. No permitas que sea tarde cuando tú te despiertes. La palabra del Señor dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y no diga, yo no. Hermano, todos pasamos por ese estado. Yo he pasado por estado de adormecer espiritualmente, pero me doy cuenta y digo, yo no puedo seguir así. Y mira que Sansón se confió tanto que la presencia del Señor estaba con él. Mira lo que dice. Y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor, ¿qué dice ahí el texto? Se había apartado de él. No sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Te has dado cuenta tú que el Señor ya se apartó de ti? ¿Qué circunstancias estás pasando por las cuales no estás viendo al Señor? Y dice, no, yo estoy bien. El Señor está conmigo. Hay un exceso de confianza. Y así pasa a las parejas. Muchas parejas no se dan dando cuenta cuando el amor se va perdiendo, cuando se va perdiendo la pasión, cuando se van alejando poco a poco y la otra persona aguanta por un tiempo, pero se va alejando. Y el Señor tiene sentimientos. Y el Señor,
conoce que te has enfocado en otras cosas. Te has acostumbrado a la fiesta, pero en la fiesta ya ni siquiera lo sientes, está entre las multitudes. El exceso de confianza nos hace pensar que si hacemos la fiesta, que si hacemos los rituales, Él estará allí. Oraciones rutinarias, lecturas por salir del paso, vidas afanadas en conseguir lo nuestro. Hay un afán. Y cuando yo estaba preparando esto, el Señor me trajo a la mente Marta. Marta invitó al Señor a su casa. Y Marta estaba afanada por atender al Señor, mas no por estar con el Señor. Ella quería preparar todo lo mejor, la comida y todas las cosas. Tanto que le dijo al Señor: Señor, ¿no ves que María, mi hermana, no me ayuda? ¿Y qué le dijo el Señor? María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Hermano, yo no diga que usted no estudie. Sí, estudie, salga adelante. Yo no digo que usted no trabaje, sí trabaja. Yo no digo que usted no se prepare, que usted no tenga proyectos, hermanos. Pero a veces nos afanamos tanto que vamos olvidándonos de Él. Nos afanamos tanto por otras cosas que sin saber Él se va alejando de nosotros. Ya no sentimos su presencia como ayer. Ya en la oración no sentimos nada. ¿Hace cuánto, mi hermano, usted no tiene una vigilia solas con el Señor? ¿Hace cuánto usted no tiene un verdadero ayuno, como dice el Señor? María y José iban a las fiestas como era costumbre, pero en un día se les perdió el Señor y no se dieron cuenta que se habían alejado de Él. Tercero, dar más importancia al programa que al propósito de Dios. Dice el 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme, ahí hay una palabra especial, a la costumbre de la fiesta. Nos alejamos cada día más de Jesús. Esto nos saca del plan de Dios. Se enfocaron en la fiesta. El propósito era cuidar a Jesús. El propósito era cuidar su presencia, tener los ojos puestos en Él, porque Dios le dio el privilegio de tenerlo. Y Dios nos dio el privilegio de ser sus hijos. Dios nos dio el privilegio de que Él mora en medio de nosotros. Mira lo que dice Lucas 1:31. Le dijo Dios a María para que ella supiera lo que iba a recibir. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarás Hijo de Dios Altísimo. En ti no vive cualquiera, mi hermano. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Pero ¿qué hizo José y María ya cuando tenía 12 años Jesús? Se enfocaron en la fiesta. Qué bonito el culto, qué bonito los panes, la levadura. Aquí nos gozamos. Pero ahí no estaba el Señor Jesús. ¿Sabe a dónde se fue el Señor? Se fue para el templo. Porque Él sabía que en los negocios de su Padre le era necesario estar. Él sabía que tenía que seguir cultivando la presencia del Señor. Él no quería estar en otro lugar, porque las fiestas de Israel se volvieron rutinarias, tanto que el Señor dijo: estoy hastiado de sus fiestas, estoy hastiado de sus sacrificios, porque no lo hacen de corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Hermano, y no se lo dijo a unos mundanos, a unos inconversos, se lo dijo a su mismo pueblo. ¿Qué te alejó del Señor? Dirás tú, pastora, el problema fue tan grande que yo fui dejando el ministerio, fui dejando todo tirado, porque es que yo me enfoqué en el problema. Me enfoqué en la necesidad, me enfoqué en la enfermedad, me enfoqué en construir mi casa, me enfoqué en el trabajo, me enfoqué en los estudios, porque yo sé que Él no me va a dejar. Y perdieron lo importante. ¿Cuántos programas tienes tú que te están alejando del Señor? De cultivar su presencia. ¿Sabes lo importante que es que este pequeño corazón es su santo templo? Que Él habita aquí. Pero hemos perdido ese enfoque. Cuarto, es más fácil salirse que regresar. ¿Lo sabías? Mira el 44 lo que dice. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarle. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Tremendo estas palabras. Lo buscaron entre los parientes, de los conocidos. A veces queremos, ministrenme, denme de la presencia del Señor, pero eso pasa. Necesitamos estar con Él agarrados. Un día de camino lo perdieron. Y lo buscaron entre Jerusalén, pero no lo hallaban. Y saben que cuando nosotros nos alejamos tanto del Señor, después cuesta más. Dice, 3 días duraron buscándolo. Y esos 3 días pueden tipificar un año, pueden tipificar meses que nos hemos alejado del Señor y de su propósito. Años. ¿Cuántos les cuesta regresar? ¿Cuánto les cuesta regresar a su presencia, hermano? Ya después se ponen como los cielos de bronce. Ya no sentimos nada. Venimos y, sí. Ay, de pronto es que la pastora está como que muy aburrida hoy. Esas prédicas, ese culto. Yo mejor como que me cambio de iglesia, porque en tal iglesia hay luces y creemos que las luces son las que van a llamar la atención a la gente. En tal iglesia el altar es moderno. Aquí tenemos un altar como de pueblo. Eso no hace que la gente venga. La iglesia primitiva no tenía altares, no tenía fuego, no tenía humo, pero tenía la presencia del Señor con ellos. Y eso los atraía a las multitudes. Porque ellos sabían cuál era el propósito. No mires el templo, no mires si este lugar está lo más bonito. No. Tú eres el templo vivo del Señor. Y ahí lo vas a hallar. Ahí lo vas a hallar, porque ahí fue que lo hallaron después de 3 días de búsqueda. Usted sabe la desesperación que tenía María y José por no encontrar a su hijo durante 3 días. Era una locura. Y esa es la misma desesperación que el Señor quiere despertar en estos 50 días de Pentecostés en ti. Que te desesperes por su presencia. Señor, leo la Biblia y no encuentro nada. Señor, oro y no siento nada. Pero yo quiero volver a tu propósito, porque tú naciste en mi corazón y yo vivo es para ti. Yo no vivo para el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad del Señor permanece para siempre. Sí, prepárate, sí, sal adelante, sí, ten todas estas cosas, pero la palabra del Señor nos dice que no hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Hagamos tesoros en el reino de los cielos, que son eternos. Eso permanece para siempre. Pero hay una iglesia afanada, hay una iglesia en otras cosas, hay una iglesia con otros amores, hay una iglesia está descoordinada totalmente del propósito que el Señor tiene para su vida.
Por eso los estoy llamando líderes. Vamos a tener 3 días de ayuno. Porque algo tiene que suceder en esos 3 días. Tenemos que enfocarnos, porque nos da lo mismo venir que no venir. Nos da lo mismo servir que no servir. Nos da lo mismo hablarle al perdido que no hablarle. Nos da lo mismo todo. Y aunque hagamos todas las reuniones, aunque le ministremos todo lo que tengamos que ministrar, hasta que usted no ponga sus ojos en Jesús y vuelva a enfocarse en Él, no va a pasar nada. No va a haber milagros, no va a haber señales. Vendrán los cultos y seguirán los cultos y más, y no habrá cambios en tu familia, no habrá transformación en tu vida. 3 días nos pone el Señor. 3 días. Se perdió un día, pero ahora nos cuesta más. Pero las puertas están abiertas, porque el Señor dice que Él está a la puerta y llama. Y hace rato está llamando. Y este 2025 yo sé que el Señor ha tenido llamados especiales. Y nos ha llamado de muchas formas. A veces con problemas familiares. A veces nos ha llamado con enfermedades. Nos ha llamado con esa sequía que sentimos por dentro. Nos está llamando de muchas formas. Y diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Y no se lo dice al mundo. Si alguno oye su voz. Y saben que ya ni oímos la voz del Señor. Si alguno oye su voz y abre, te lo está diciendo Dios hoy, yo entraré a Él y cenaré con Él. Es que es en su presencia que nosotros hallamos la vida. Es en su presencia donde nosotros hallamos el gozo. Es en su presencia nosotros hallamos la respuesta. El programa se volvió más importante que Jesús. Anote esto. El programa se volvió más importante que Jesús. Vamos a preparar todo para que la gente venga. No, la gente no va a venir por esto. La gente va a venir por la gloria del Señor, porque el reino de los cielos no consiste en palabras, no consiste en más nada, sino en poder del Señor. Aleluya. 5, otro elemento que nos hace decrecer en nuestra vida espiritual es no entender el concepto de crecimiento. Dios es un Dios de crecimiento. La palabra del Señor dice ahí en Lucas capítulo 2, y el niño crecía. No se quedó ahí estático. O sea que Dios es un Dios de crecimiento. ¿Y crecía en qué? En estatura. Y crecía en sabiduría, en conocimiento, hermano. ¿Sabe que esta es una iglesia que hace rato se está resistiendo a recibir el conocimiento? Cuando Bethesda de sus cimientos es una iglesia que estudia la palabra, una iglesia que escudriña las escrituras. Porque si nosotros no tenemos ese conocimiento del Señor, cualquier viento de doctrina nos puede llevar, cualquier cosa nos puede llevar. Crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en la gracia para con Dios y los hombres, en carácter. Una iglesia puede estar llena de gente y no creciendo, ¿lo sabe? Una iglesia con gente inmadura no genera impacto en ninguna parte. Entonces las multitudes no tipifican crecimiento solamente numérico. Pero el crecimiento empieza desde aquí, de tu interior. Y esos ríos de agua viva van a correr y van a tocar a otras personas. Y podemos ver el ejemplo bíblico en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador nos habla de varios terrenos. Hay una sola semilla, pero una sola fue la que dio fruto. ¿Qué terreno eres tú? Ayer hablaba con mi esposo y decía: ¿cuánta gente ha pasado que ha sido buena gente y le hemos mostrado amor, ha estado en el liderazgo y está sentado y está en el mundo? ¿Qué terreno fueron ellos para el Señor? Hay una semilla que es la palabra que se siembra y ella tiene que producir el fruto. Una semilla
4 corazones. La palabra es Cristo, el fruto es Cristo. Y Cristo se tiene que ver en nosotros, hermano. Se tiene que ver en nosotros. En nuestra vida se ve Cristo o nos vemos nosotros mismos. Hechos capítulo 6 dice que la iglesia crecía en número, pero cuando la iglesia crece solamente en número, ¿sabe qué? ¿En qué crece la iglesia? En problemas. Porque dice que la iglesia creció en número y empezaron a venir, y las viudas de los gentiles, de los griegos, se quejaban de que no eran atendidas. Y empezó a venir el chisme, la murmuración, y empezó a venir porque crecieron solo en número. Pero mire la diferencia de Efesios 4:13. Cuando crecieron en la palabra, las personas que se añadieron a la iglesia estaban dispuestas a trabajar en la obra del Señor. Era una iglesia que se amaba y se fortalecía. Efesios 4:13 nos habla de crecer en el Señor. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. ¿Esto cómo se logra? A través de tener el enfoque en el Señor, de estar en las Escrituras, mi hermano. Él está ahí esperándote en el templo. 3 días duraron con desespero buscando al Señor, pero lo hallaron. ¿Lo vas a hallar tú hoy? ¿Lo vas a buscar con ese desespero? ¿Vas a decir, estos 50 días de Pentecostés me voy a parar más temprano para orar? Voy a poner música de alabanza para despertarme. En estos días voy a hacer el altar familiar. Voy a convocar a mis hijos porque es Cristo. Cristo viene pronto, mi hermano. Y necesitamos crecer en el Hijo de Dios, no ser inmaduro. Cuando una iglesia empieza a tener multitud de consejería, eso quiere decir que la iglesia está decreciendo. Pero entre menos consejerías tenga la iglesia, quiere decir que la iglesia está avanzando, que está madurando, que tiene el enfoque en el Señor Jesús. Dice, un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando la iglesia creció así, una iglesia saludable, dice, la unidad en la fe y el conocimiento, la meta en que todos en la iglesia estén unidos en su creencia en Dios y en el conocimiento de Jesucristo, la madurez espiritual que el Señor demanda. No se trata de ser niños espirituales, sino de crecer y madurar en la fe como un hombre maduro. Estatura de Cristo se refiere a que cada uno de nosotros llegue a la plenitud de Cristo, alcanzando su máxima capacidad y potencial. O sea, que el Señor quiere un proceso continuo en nosotros. Pero eso no se logra porque tú quieras solamente. Se logra cuando Cristo es tu enfoque. Y quinto, lo buscaron con angustia. Dice la Biblia, se volvieron a buscarlo. Le buscan entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, se volvieron a Jerusalén buscando y a